Deportivo Querétaro pierde con facilidad ante los Tigres de Universitario de Nuevo León. Isaac del Toro cumple con una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Ciclismo. Colchoneros golean a Merengues en el derbi madrileño. Marc Márquez acumula su 7º trofeo de campeón mundial. Esmeraldas de León ya cuentan con nuevo técnico en el entrenador mexicano Nacho Ambriz. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia del colocolino Aurelio Valenzuela. Aurelio, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, aunque viene de la inauguración de la Arena Claro, allá en Santiago de Chile, la nueva casa de la Universidad Católica. Aurelio, bienvenido una vez más. Sí, muy bonito quedó el estadio nuevo de la UC. Sí. Está bien. Hubo un problema, la desgracia nomás de Pato Toledo, un buen arquero de selección. Sí, por fortuna alcanzó a salir bien librado de eso que pudo haber sido una tragedia. Y lo iban a operar porque la clínica estaba ahí a la esquina del estadio. Sí. Uh-huh. Incluso un compañero, Álvarez. Sí, le dio resucitación cardiopulmonar. Que comentaba de que en una oportunidad le dieron una clase. Ok. De cómo hacerlo, en caso de una emergencia. Y dijo, estaba nervioso, pero hay cosas que hay que hacer, ¿no? Sí. ¿RCP se llama eso, doctora? ¿RCP? Resucitación cardiopulmonar, ¿es eso? Correcto, Aurelio. Sí, y eso ayudó porque después tuvo otra vez un paro cardíaco. Uh-huh. Y bueno, ahí, pero ya iba en la ambulancia. Sí. Bueno, era un partido de estrellas para despedir a algunos de los jugadores que en algún momento habían ocupado la capitanía de la Universidad Católica, jugadores evidentemente identificados con eso que llaman los cruzados, porque así se les conoce coloquialmente en el fútbol chileno, y el arquero Toledo, de repente están 10, 11 minutos del encuentro y se desploma, le da un paro cardíaco allí. En ese mismo momento, un encuentro además de veteranos, de figuras del pasado, y por fortuna le asistieron muy rápido y ahora está ya en franco restablecimiento. Ojalá que mejore. Y ya que estamos con el tema del fútbol chileno, Aurelio, hoy vamos a tener que hablar de técnicos y particularmente de uno muy destacado, no solamente por lo que ha logrado, sino, y es mi impresión absolutamente subjetiva, mi impresión absolutamente debatible, pero el ingeniero Manuel Pellegrini, que ya se ha convertido en el técnico que más partidos ha dirigido al Betis. Algunos dicen, el Betis de Sevilla, es que no hay otro Betis en ningún otro lado. Si hablamos del Betis, pues ya sabemos que es el equipo andaluz que tiene su sede allí en Sevilla. Y ya alcanzó la marca de más de 260 partidos dirigiendo al Betis. Aurelio, ¿usted conoce personalmente al ingeniero Pellegrini? Sí, trabajamos juntos en el colegio de entrenadores. Él era el tesorero. Sí. Me llamó la atención porque lo vi tan alegre, tan emocionado con el trofeo que le regalaron. Sí. Porque él es muy parco, muy serio. Sí, es exageradamente discreto. Exactamente. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, Pellegrini fue un jugador de la U de Chile, un central. Sí. Por eso decía un comentarista, oye, es muy alto. Sí, muy cercano al 1,90 m. Entonces, es un tipo, lo de ingeniero, es ingeniero, ¿eh? Sí. Además, cursó su carrera universitaria, claro. Correcto. Me da mucho gusto porque la gente lo quiere mucho. Sí. Todo el estadio aplaudiendo, ¿eh? Sí. Y no es de lo que trae grandes figuras al club, porque tienen un sistema ellos. Porque hay muchos jugadores que están muchos años jugando, pero ya le dan una etapa que ya te tienes que retirar porque viene la cantera que tiene el club. Sí, de jugadores béticos. Porque normalmente el fuerte en Sevilla es el Sevilla. Sí. Es el equipo millonario. Imagínense que en algún momento allí alineó Maradona. Con eso ya les damos un referente de lo que gastan en Sevilla y que no pueden gastar en el Betis.
Bambam Zamorano jugó allá en... Sí, también en Sevilla. La gente claro. se recordaba de eso. Sí. Porque Pero jugó Bambam Zamorano, jugó antes de ir al Real Madrid. Sí, de jugó Sevilla. primero en Sevilla antes de ir al Real Madrid. Correcto. Y en el caso de Maradona es exactamente al revés. ¿Cómo se llama? Y le ha gustado. Almeida ¿cómo se llama? Bueno, eso ya es Sevilla, porque Almeida dirige al Sevilla. Sí, Matías Almeida, el que pasó aquí por Chivas de Guadalajara. Y ya 3 partidos muy buenos. Y Alexis, la figura. No empieza ahí de abogado del diablo otra vez. Hoy lo critican. Lean ustedes, entren ahí a su computadora, a su laptop, lo que tenga de equipo de cómputo, as.com o marca.com, y lean todas las críticas, excepto las de Aurelio Valenzuela contra Alexis Sánchez. Es como siempre, Aurelio, el abogado del diablo. Va bien usted, Aurelio, ¿eh? Usted me parece que estaba leyendo antes que empezara a jugar en el Sevilla. Hoy mismo lean eso en as.com y en marca.com. No, yo tengo otra información. No, Aurelio. Usted ya está con la clásica. Ya, usted tiene otros datos. Es que usted también ve la mañanera, ¿verdad, Aurelio? No, la entrevista a la gente que decía que ya no estábamos muy contentos porque es un jugador que está muy grande, que viene acá a retirarse y no ha llamado la atención. La primera vez que jugó 30 minutos, hizo un pase de taco, gol y empataron. Segundo partido que jugó, hizo el gol del triunfo. Tercer partido que juega, volvieron a ganar de visitante. Una asistencia. Y una asistencia. Entonces dicen, la gente dice, no, es mucho para el Sevilla, dice, está llegando en la época cuando jugaba en Barcelona. Y eso es bonito, es muy bonito, pero en todo caso estamos hablando de Pellegrini. La verdad es que es que la campaña de Pellegrini es el único técnico sudamericano que ha ganado la Champions. ¿Sabías tú eso? Ok. No, Sí. Otro, Sí. Claro, con el City. En todo caso, siempre él no ha tenido problemas para dirigir al Villarreal. Y de ahí Villarreal... Oye, Aurelio, pero no, el ingeniero Pellegrini no es como esos técnicos rioplatenses que se la pasan gritando, protestando, corren para un lado, corren para el otro, voltean a la tribuna, le gritan al árbitro, le gritan a los aficionados, salen de golpes, intercambian insultos. Igualito el ingeniero Pellegrini, ¿no? No. Aurelio, corríjame o desmiéntame, Aurelio, o confirme en este caso. Es que Pellegrini, Salah, los Carvalho, los Prieto tienen el perfil de Fernando Riera. Claro, es otra formación, Aurelio. Es otra cosa. Son tipos de un perfil y de la escuela francesa. Sí. Don Fernando Riera era instructor de la Academia Francesa y él el que llevaba todo instructor FIFA también, en consecuencia, por supuesto. Además, yo conocía a la eminencia francesa, se llamaba Monsieur Janot, un señor ya grande. Bueno, Aurelio, vamos a dejar ahí ese tema porque vamos a regresar después de este breve paréntesis a platicar un poquito de lo que representa el ingeniero Pellegrini, y para que Aurelio nos conteste si es si es un técnico tan exitoso, tan reconocido, tan laureado, con tantos blasones, ¿por qué no dirige a la selección chilena? Llevaron al Corcho, dejaron al ayudante del Corcho, en fin, han tenido a medio mundo ahí, menos al ingeniero Pellegrini. Los chilenos no creen en los chilenos. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una auténtica cubetada de agua helada es la que han recibido los equiperos del Deportivo Querétaro al tener que tolerar la derrota actuando como locales ante los Tigres de Universitario de Nuevo León. Nadie debe pensar que la oncena regiomontana realizó un gran encuentro, por lo contrario, realizó apenas lo indispensable, además de 2 anotaciones, y con ello bastó para acreditarse los 3 puntos en disputa. Luego de 11 jornadas, los pupilos de Benjamín Mora solamente han logrado acumular 8 puntos, lo cual los sitúa muy lejos de la zona de clasificación directa a la liguilla, pero aún con la expectativa del llamado repechaje. Por lo pronto, habrá que preparar el cotejo ante los poblanos, escuadra colocada en el último sitio de la tabla general de posiciones, lo cual parece propicio para que se puedan sumar 3 puntos muy valiosos.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Bueno, ya debatimos aquí con Aurelio a propósito de lo que es no perder en un par de jornadas y lo que es jugar bien. No sé si sean sinónimos, me parece que no. Pero bueno, lo dejo simple y sencillamente allí como un apunte. El ingeniero Manuel Pellegrini, producto de la escuela francesa, asentado completamente, acreditado como uno de los mejores en el balompié europeo. Aurelio Valenzuela. Bueno, la carrera de él ha sido especialmente en el extranjero. Después de haber estado dirigiendo a la U, a Palestino, O'Higgins parece también, se fue a Ecuador. Okay. Y fue campeón en Ecuador. De ahí lo contrató River. Sí. Y fue campeón con River. Con River. Estamos hablando de River Plate, claro. Fútbol argentino. Y que un técnico chileno y es una gracia ahí. Sí. Porque lo que más le sobra son entrenadores o inventos de entrenadores, Aurelio, que por México han pasado centenares de esos, ¿eh? Sí, no sea así. No, Aurelio, bueno, ahí están las estadísticas. Oye, pero si ellos son modestos, son tranquilos, ellos no. Y bueno, y son acá todos unos picapiedras. No, le digo, Aurelio, que usted abogado del diablo y ahora también representante del representante Bragarnik. ¿Qué pasa, Aurelio? Oye, bueno, Pellegrini de ahí se fue a Europa y ha dirigido no grandes equipos, salvo llegó al City, que fue campeón en la Champions, pero también tuvo un Real Madrid. Sí, también dirigió al Real Madrid. Y de los pocos que llegó a los 100 puntos. Sí. Y el presidente, como es muy especial, lo echó. Florentino Pérez, claro, porque él necesitaba hacer una transacción que le permitiera contar con ciertos recursos y por eso necesitaba echar a Pellegrini. Pero además no es el primero ni ha sido el último, ¿eh? Al técnico del básquetbol sale campeón y también lo echa, Aurelio. O sea, esa es una política muy particular de Florentino Pérez, ¿eh? Y el capitán Casemiro, que era una figura ahí. Sí, claro. Y también le dijo, también le dio las gracias, sí, claro. No, es muy especial. Bueno, al propio Keylor Navas, Aurelio, que también pasó por allí. No sé por cómo trató también a Modri, ¿eh? Sí. Pero bueno, Pellegrini es un tipo que no ha tenido problemas para dirigir equipos de medianía y la gente, quieranlo o no, el actuar de esos planteles siempre algo consigue, llegar a lo mejor no a la Champions, pero a la Europa League. Claro, entonces eso llegó con el Villarreal, que con el penal que perdió Riquelme podría haber estado en la final, ¿no? Con varias otras instituciones, entonces eso le ha servido a él para mantenerse en Europa ya bastante años. Ahora, a su alcance, que dice que no quiere dirigir la selección chilena, yo lo tengo buena fuente, un ayudante de él, Fernando Díaz. Le pregunté, oye, porque él, en Ecuador Fernando Díaz era su ayudante, un técnico chileno, que ahora está con Deportes Iquique. Bueno, las cosas es que Pellegrini le gusta trabajar con tiempo. Y él ha dicho, ahora para dirigir la eliminatoria, tú te juntas 3 días antes para un partido. Pero entonces, está muy fácil ese trabajo, Aurelio, que le haga como los argentinos, como le hizo Careca, hombre, Aurelio. Me la paso tomando mate, que me tomen fotografías de allá al aeropuerto y nos vemos dentro de 3 semanas. Vengo por mi cheque nada más, recojo el cheque, otra vez fotos con mate y así se la pasan. Sensacional, Aurelio. ¿Qué tanta ciencia puede haber en eso? Bueno, en el caso de Pellegrini, él quiere hacer un trabajo como muchas veces, como tiene la escuela de don Fernando Riera, con algunos matices diferentes, porque son otra época, diferentes sistemas. Se va modernizando, se va actualizando. A veces cuando hemos comentado que en la época para el Mundial de 62 no había cambio, no había tarjeta amarilla, correcto. que se lesionaba tenían que jugar con los brazos, con clavículas rotas y jugando a puntero derecho. Entonces, bajo ese contexto, Pellegrini ha dicho que él quiere tener a cargo todo el fútbol, desde las inferiores hasta la selección mayor,
y él colocando a la gente. No, Aurelio, ¿cómo cree que le van a aceptar eso? Eso es atentatorio de los intereses de la gran mayoría de los promotores, casi todos argentinos, que tienen dominado el fútbol chileno, Aurelio. No, eso nunca va a pasar, Aurelio, por favor. Bueno, no solamente el fútbol chileno, porque acá en México también... No, acá no, ahora ahí está usted también otra vez equivocado, Aurelio, no. Acá los dueños del fútbol profesional son los apostadores, los casineros, ellos son los dueños. Los promotores ahí andan asomándose de vez en cuando, pero los dueños son los apostadores y los casineros, Aurelio. Eso está muy fácil. Peor todavía. Pero sí, bueno, bueno, por supuesto que es mucho peor. En todo caso, la gente le gustaría mucho que estuviera Pellegrini. Es un tipo serio. Yo lo conozco porque estuvimos como 5 o 6 años en el colegio de entrenadores. Sí, Él era tesorero, Salá era el presidente. Incluso nosotros, la directiva nuestra, como sabíamos que habíamos llegado varios años trabajando, queríamos mejorar mucho el colegio con giras, con perfeccionamiento, etcétera, etcétera. Dijimos, porque era un grupo de técnicos de que no teníamos el pedigrí de lo de la Católica, que uno dice siempre, porque lo de la Católica son del Barrio Alto, son de buen nivel. Son los fifís del fútbol chileno, Aurelio. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ha sido una prueba extenuante que ha provocado muchos abandonos, pero al mismo tiempo nos ha obsequiado algunas confirmaciones notables, como la que el ciclista número 1 del mundo en la actualidad es nativo de Eslovenia. Tadej Pogačar se ha adjudicado por segunda ocasión el maillot arcoíris que lo identifica como campeón mundial de ruta e inobjetablemente el más distinguido en la carretera. En este contexto, el bajacaliforniano Isaac del Toro ha conseguido otra notable actuación al terminar la prueba de poco más de 260 kilómetros en la séptima plaza definitiva. Sin lugar a dudas, este resultado es el mejor de la historia para cualquier competidor mexicano, razón por la cual bien se puede señalar que Isaac del Toro es el mejor pedalista mexicano de todos los tiempos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a intentar interactuar de manera mucho más intensa con todos ustedes. Vamos a la pregunta encuesta de esta noche, que además nos va a dar pie para hablar de un destacado técnico mexicano. ¿Triunfará Nacho Ambriz en la segunda época, en su segundo periodo como director técnico de los Esmeraldas de León? Ayúdenos allí con los porcentajes. Si usted piensa que ahora sí va a triunfar Nacho Ambriz con los Esmeraldas de León, coloque sí. Si usted considera que no, porque no cuenta con el plantel adecuado, bueno, pues comuníquese con nosotros, 720-214-2537, envíenos un WhatsApp, pero si ya nos acompaña a través de las redes sociales, bueno, pues por esa vía háganos saber su opinión. ¿Triunfará Nacho Ambriz como sucedió en el 2020 cuando salió campeón con los Esmeraldas de León? ¿O simple y sencillamente si cumplirá aquella vieja máxima popular que cita que nunca segundas partes fueron buenas? Ahí está entonces la pregunta encuesta de esta noche para que comience a comunicarse con nosotros. Bueno, Aurelio, antes de dar pie a lo de Nacho Ambriz, terminamos con Pellegrini en el colegio de entrenadores allá en el fútbol chileno. Bueno, él es un tipo, lo respeta mucho la gente del fútbol. Sí, claro. Porque ahora los que más aparecen son los que no han jugado. Sí, ni canicas, Aurelio, decimos en México. Y son los que más opinan del fútbol. Sí, pero sí, bueno, la gente del fútbol quisiera que estuviese él ahí a cargo de todo, porque no es un tipo que lo van a manejar. ¿Sí? Claro, Esa es la otra, bajo ese contexto. Y dignificar un poco más la actividad de los técnicos chilenos, porque allá no nos quieren mucho. Okay. Y porque, bueno, de aquí este equipo lo subo arriba. Anda, es que allá también dirige puro Picapiedra, ¿o qué, Aurelio? Claro. Sí, ok. Entonces, ¿cómo se llama? Le venden
como decimos, el agua tibia y el hilo negro, Aurelio. Y llegan extranjeros a dirigir, no solamente a los primeros equipos, llegan al ascenso y llegan a las fuerzas básicas. Anda, pues. Y a la selección, desde luego, Aurelio. Porque los dos empresarios estos conocidos sí. Llevan jugadores, llevan entrenadores, tienen plagado y por eso que manejan casi todo. Y tristemente el resultado o una consecuencia de eso que está señalando Aurelio es que Chile no clasifica al Mundial del 2026 cuando parecía que era la ocasión en donde relativamente más fácil podrían clasificarse. Pero bueno, Nacho Ambriz, se fue el señor Berizzo, muchos lo agradecen, sobre todo allá en la ciudad cuerera, no estaba pasando nada positivo absolutamente con el conjunto Esmeralda, y antes de que transcurran siquiera 24 horas, la directiva presenta a Nacho Ambriz como nuevo timonel del conjunto leonés. Aurelio Valenzuela. Mira, Ambriz es un tipo diferente a muchos técnicos. Él va a Europa, dirigió un equipo. Sí. Fue auxiliar mucho tiempo de Javier Aguirre allá también. Sí, entonces no es como gente que yo descalificaba un poco a Cristante, dirigió acá 5 torneos, sí. No pasó nada. Y lo está pasando muy mal con el Puebla ahora, ¿eh? Es el último lugar de la clasificación general. Además, pues igual que Gago. Y que no dicen nada porque sus colegas no hablan de Gago, sí. Cuestionan a otro y a Gago lo tienen tranquilito, le estarán tirando ahí algo, parece. Seguramente está bien lubricada la maquinaria, Aurelio. Y te reitero, Ambriz es otra cosa, y es lo que hemos dicho a veces de que el técnico después de que fracasa, porque Berizzo con la selección chilena lo sacaron también porque... También lo echaron. En O'Higgins, un desastre, lo sacaron. Y de O'Higgins se vino acá a León. Okay. Entonces, son técnicos que no les va bien, y tienen equipo, y mira, en la vida es cuando te va mal, a lo mejor no tanto en la parte económica. Sí, claro. Eso lo manejan muy bien sus representantes. Sí. Pero anímicamente. Sí, claro. Entonces, no se preocupan de irse a perfeccionar. O de simplemente tomarse un descanso, Aurelio, tomarse un descanso. El Tolo Gallego, que también es un técnico argentino, esa era un poco su técnica. Dirijo un año completo, 12 meses, que normalmente eran 2 torneos, y descansaba un año completo. Claro, pero ahora la desesperación por el dinero... Es tremenda. Claro, entonces... renunció, dice, y llega Ambriz. Yo creo que Ambriz ahí lo quieren porque fue campeón con un León que no digamos que era lo mejor del torneo mexicano, pero lo sacó campeón, que era lo no. Sí, claro. Y hubieron jugadores también. El problema es que hay un personaje en el fútbol, un jugador, que es súper importante. A ver. Si tú no tienes un goleador, te va a costar mucho. Okay. Y eso le pasó a León. Tiene un buen asistidor, un buen volante, el colombiano. Sí, James Rodríguez. Claro. Pero... si no tiene quien defina, quien convierta. Acuérdate, los buenos torneos, a pesar que no tenía gran plantel, Querétaro tenía una figura que era goleador. Sí. Un uruguayo. Incluso fueron a la liguilla. Carlos Bueno era su nombre. Exactamente. Entonces... ayuda mucho, porque ese goleador en cualquier momento te cambia el partido. Claro, y León el tiempo atrás tenía un centro delantero muy bueno también. Sí. Bueno, ya estaba grande. Ha tenido varios, pero ese que dice reciente, argentino también. Claro, ya se había ido. Estuvo jugando en la Liga Argentina. Pero te reitero, cuando tú no tienes un goleador, te cuesta mucho, Entonces, bajo ese contexto, León no le ha ido bien por la misma razón. Bueno, vamos a seguir platicando de eso. Nosotros abrimos un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Para el técnico argentino Diego El Cholo Simeone, este resultado ha sido verdaderamente balsámico, toda vez que su posición en el banquillo de responsabilidades del Atlético de Madrid parece ubicarse en entredicho. Con la goleada sobre el odiado rival, en el llamado derbi madrileño, el timonel de los colchoneros da la sensación de haber renovado la confianza en que su cuestionado estilo de juego puede sobrevivir alguna campaña más.
Real Madrid ha acusado este tropiezo de la mejor manera posible, intentando minimizar el daño anímico que han sufrido sus millones de seguidores en todo el orbe. Una goleada de 5 tantos contra 2 es muy difícil de asimilar, por lo cual Xabi Alonso y sus pupilos deberán recomponer la senda lo más pronto posible y restañar la herida provocada por los colchoneros. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con la actualización de la pregunta encuesta de esta noche, ya que es el tema Nacho Ambriz. Y algunos se preguntarán, ¿por qué Nacho Ambriz? Bueno, ahorita vamos a conversar de sus antecedentes más cercanos y de sus antecedentes también en Querétaro. ¿Triunfará Nacho Ambriz en esta su segunda época con los Esmeraldas de León? El 25% dicen que sí, pero los incrédulos son muchísimos. El 75% dicen que no. A lo mejor escucharon con mucha atención a Aurelio Valenzuela y dice, bueno, es que si no tiene alguien que defina, un centro delantero que realmente ayude y convierta, anote las escasas ocasiones que puedan generar o que capitalice los servicios de James Rodríguez, va a ser muy difícil. Ahí continúen dándonos su opinión, 720-214-2537, y si ya nos acompaña en las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión, si va a triunfar sí o no Nacho Ambriz, ahora que ha sido designado de nueva cuenta como timonel de los Esmeraldas de León. Antecedentes más recientes en México, dirigió a Santos, que ya estaba metido en una terrible crisis y no lo pudo rescatar. Dirigió a Toluca y tenía un plantel muy competitivo, un equipo, allí sí le doy la razón a Aurelio, que jugaba bien al fútbol. Hubo alguna complicación con algunos dirigentes, hubo una desaveniencia en términos de una renovación contractual. Aparentemente Nacho Ambriz no quedó contento, fue a la instancia de controversia, tardaron varios meses, reclamaba una cantidad millonaria Nacho Ambriz que a su criterio le adeudaban los Diablos Rojos del Toluca, que es una organización muy seria, podemos decir muchas cosas, pero nunca podríamos decir que no es una organización seria, y perdió ese litigio Nacho Ambriz. Ha pasado un periodo más o menos largo desde que no dirige en el balompié mexicano y ahora recibe de nueva cuenta este voto de confianza. Pero te pregunto, Aurelio, ¿cuenta Nacho Ambriz, es decir, el León, con el plantel para intentar clasificar directo a la liguilla, o van a tener que mantener como aspiración el llamado play-in, la repesca, el repechaje, y ver si la diosa Fortuna los acompaña? Aurelio Valenzuela. No, le va a ser muy difícil porque, te reitero, no tienen un gran goleador. La defensa, los centrales que antes tenían un par de colombianos muy buenos. Sí. Buenos en el juego aéreo, en especial, eran rápidos. El arquero también influía mucho. Entonces, a lo mejor están renovando, uno nunca sabe las políticas de los clubes, pero León también tiene la controversia ya de lo que pasó en el Mundial de Clubes. Sí. La otra controversia de que son primos hermanos o hermanos primos con Pachuca. Ah, sí, claro, sí. Entonces, la multipropiedad, Aurelio. Entonces, el otro problema es que han pensado a lo mejor en venderla. Sí, eso está muy latente, el hecho de la posibilidad de que se materialice la operación de compra-venta de esa franquicia de León. Entonces, cuando suceden muchas cosas y la gran inversión que tienen también, es un jugador muy especial. Sí. James Rodríguez es un tipo colombiano de muy buen manejo técnico. Es un jugador de talla mundial, Aurelio. Sí, entonces eso a lo mejor repercutió mucho anímicamente, porque la gente tiene que entender, los jugadores de fútbol a veces, por más que quieran, anímicamente esos problemas también también afectan. Afectan. Sí, claro. Y también ellos tenían un mediocampista, parece que se lo vendieron a Monterrey, a Ambriz,
Ya, Fidel Ambriz. Un mediocampista joven. Sí. Trajeron a Echeverría, un chileno que es de selección. Pero yo te digo, un equipo lo tienes que tener bien balanceado. Además, jugadores que te llegan a última hora, entonces tú la pretemporada también empieza. Lo que le pasó a Puma, ¿eh? Sí. El problema de Puma, tú dices voy a iniciar la temporada, que voy a la playa, a cualquier lugar, pero las figuras muchas veces te llegan al inicio del torneo. O pasadas 2 o 3 jornadas incluso, Aurelio. Y eso perjudica mucho en el manejo del plantel. Correcto. Entonces, bajo todo ese contexto, lo estamos viendo. Lo estamos viendo en Pachuca, lo estamos viendo en cuanto se llama en Puma, lo estamos viendo en León, que han sufrido. Sí. Mientras que Cholo hizo mejor las cosas. Y mira dónde está Cholo. Bueno, ya le acaba de quitar, ya lo veremos en el reporte estadístico, le acaba de quitar lo invicto a los Cementeros de León. ¿Qué otros antecedentes podríamos aportar de Nacho Ambriz? Bueno, tendríamos que decir que es un técnico experimentado, conoce muy bien el fútbol mexicano, su época de jugador fue destacado, de selección nacional, y ya como técnico ha vivido lo peor y lo mejor. Lo mejor, los títulos que ha conseguido, particularmente ya que estamos hablando de León, el del 2020 con los Esmeraldas, y lo peor, el descenso con el Querétaro, que mucha gente ya no lo recuerda. Sí, Nacho Ambriz era el técnico del Deportivo Querétaro cuando descendieron, pero rápidamente quien se ostentaba como dueño de esa franquicia en ese momento, un señor que responde al nombre de Amado Yáñez Osuna, corrió al sureste mexicano, que lo conocía muy bien, llegó a Tuxtla Gutiérrez, compró la franquicia de Jaguares y la instaló en ese mismo acto en el Estadio Corregidora. Y entonces, pues Nacho Ambriz dijo, bueno, descendimos, pero seguimos en primera, porque aquí tenemos ya nueva franquicia. Y bueno, ya les comenté de lo más reciente, estaba en una situación muy comprometida Nacho Ambriz, en donde las exigencias de la afición leonesa, que son las correctas, son muy altas, siempre exigen contar con un equipo muy competitivo, muy aguerrido, que no pierda en casa al estilo de Aurelio Valenzuela con esa exigencia, y que no le van a permitir y no le van a perdonar casi ninguna desaveniencia o ninguna clase de relajación. El compromiso no es sencillo ni es menor, así es que Nacho Ambriz va a tener que trabajar concienzudamente para salir adelante en esta nueva encomienda. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una cita con la historia es la que ha vivido el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad en el circuito de Motegi, en donde el catalán Marc Márquez se ha alzado con un nuevo título de la categoría reina. Solamente necesitaba terminar con 3 puntos por arriba de lo que consiguiera su hermano menor, Alex Márquez, pero el mayor de la dinastía, fiel a su costumbre, ha logrado mucho más de lo mínimo indispensable. Ciertamente, ha terminado en el segundo lugar del Gran Premio de Japón, y aunque el vencedor ha sido su coequipero, el italiano Francesco Bagnaia, en honor a la verdad, el gran triunfador ha sido el nativo de Cervera. Marc Márquez se ha coronado por 7ª ocasión en su trayectoria en el Campeonato Mundial, el llamado MotoGP, y con ello iguala la marca legendaria del no menos histórico Valentino Rossi. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a la actualización de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Triunfará el técnico mexicano Ignacio Ambriz en este segundo periodo al frente del conjunto leonés? El 28% dicen que sí, pero el 72% continúan sosteniendo que no va a contar con las condiciones del 2020 para conseguir más títulos, más trofeos para el conjunto leonés. Así es que continúen comunicándose con nosotros, 720-214-2537, envíenos a ese número un WhatsApp
o si ya nos hace la gentileza de acompañarnos en las redes sociales, por esa vía envíenos un mensajito. Y vamos entonces con el reporte de orden estadístico de lo que sucedió en la ronda 11ª de la campaña regular. Juárez venció a León 2-0 y ello provocó que el técnico argentino Eduardo Berizzo renunciara a la dirección técnica del conjunto guanajuatense. Puebla cae en casa ante el Guadalajara y aquí le preguntaría a Aurelio Valenzuela, Hernán Cristante tiene depositado el equipo de la Franja en el último sitio que compartía con el Querétaro. Ya Benjamín Mora y los suyos se alejaron un poquito, pero no se ve progreso, no se ve ninguna clase de mejoría en el Puebla. Aurelio Valenzuela. Es que primero el plantel no tiene. Ajá. Para estar luchando con los 5 mejores que hay acá en la liga, ¿no? Sí. Y que están en los primeros lugares. Ajá. De la tabla. Yo creo de que eso también influye mucho, pero te reitero, el señor Cristante, si él tiene que saber que con ese plantel va a estar peleando en los últimos lugares. Bueno, entonces sí. Con tiempo, a lo mejor con tiempo, preparo bien el grupo, hago una buena pretemporada y eso a lo mejor me puede ayudar, pero siempre voy a estar limitado porque sabemos el poderío de los 5 primeros que están en la tabla. Bueno, y Cristante, otro técnico que ya pasó también por Querétaro, de hecho le tocó esa infausta ocasión, ese terrible y trágico acontecimiento de 5 de marzo del 22. Pachuca supera a San Luis 2-1, Atlas hace lo propio con Necaxa 3-2 y ya en Aguascalientes no toleran los aficionados a Fernando Gago, se la pasan molestándolo, gritándole, pero él dice desde su indecencia tan notoria que él tiene la confianza de los dirigentes. Monterrey por la mínima diferencia supera al Santos de Torreón, balsámico después de la goleada que les había colocado los Diablos Rojos del Toluca. Toluca sí hizo lo propio con Mazatlán 3-1, América goleó a los Pumas 4-1, Querétaro cae en casa ante Tigres de Universitario de Nuevo León 2-0 y Tijuana le arrebata la condición de invicto a los Cementeros de Cruz Azul y de paso ese resultado le va a retirar de la cima de la clasificación general, 2 para los Xolos, 0 para los Cementeros. La tabla general, Toluca y Monterrey en la cima con 25 unidades, América y Cruz Azul están con 24, Tigres tiene 22, Tijuana llegó a 19, Juárez tiene 18, Pachuca 17 y el Guadalajara completa la primera mitad en la 9ª plaza con 14 unidades. Pumas tiene 13, León 12, San Luis, Santos y Atlas marchan con 10 puntos, Necaxa tiene 10 unidades, Mazatlán y Querétaro 8 puntos solamente de 33 puntos, solamente 8. La cosecha es absolutamente magra y conste que en Mazatlán llegó el señor Siboldi, que dijo que ahora sí iba a ser diferente. Pues no ha sido muy distinto hasta ahora. Y Puebla en el sótano con solamente 5 puntos en la clasificación general. En lo que corresponde a la tabla de los romperredes, Geraldino de San Luis está en el primer puesto, tiene 8 dianas, Joao Paulo Díaz, Paulinho de Toluca tiene 7, Sergio Canales de Monterrey y Berterame también de los Rayados tienen 6 dianas y Lucas Ocampos también de los Regios completa el selecto grupo de los 5 mejores anotadores, precisamente con 5 goles. Y nos vamos a la tabla del dolor, donde normalmente están Mazatlán, Puebla, Atlas, Querétaro, nos faltaría aquí Xolos, Juárez ya está allí, y bueno, ahora se incorpora también, por supuesto, el Santos de Torreón, después de cantidad de torneos verdaderamente infames. Mazatlán es el peor, 0.7273, el equipo de la Franja 0.7342, el Santos 0.8228, el Atlas tiene 1.0253, el Querétaro 1.0506, 14ª plaza del porcentaje, y el conjunto fronterizo de Paso del Norte, el equipo de Ciudad Juárez 1.1772, y eso que ganaron en esta jornada. Así es que más o menos
los invitados de siempre, ahí no hay grandes novedades. Necaxa le va a hacer los honores a Pachuca, allá en Aguascalientes. Mazatlán en el Pacífico recibe a San Luis. Atlas en el Jalisco es anfitrión de los Bravos de Ciudad Juárez. Querétaro en el Corregidora ante el peor equipo. A ver, Aurelio, Benjamín Mora y sus pupilos, ¿le podrán ganar a Cristante en el Corregidora? Yo creo que sí. Ajá. Al menos, oye, acuérdate que tuvieron un triste sacarle los 3 puntos a Cruz Azul, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, venían jugando mejor que las fechas anteriores. Así que, lamentablemente le tocó Tigre, y Tigre es Tigre, pues, Sí, sí, sí. quieranlo o no, se comen a los gallos. Bueno, León, el bautismo de fuego, tendríamos que decir, para Nacho Ambriz, contra su ex equipo, los Diablos Rojos del Toluca, que vienen jugando de manera muy positiva, muy ofensiva y concretando la gran mayoría de ocasiones de gol que generan. Tigres en la Sultana del Norte recibe a Cruz Azul. América una vez más en la capital del país, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, recibe al Santos de Torreón. Pumas en el México 68 ante el Guadalajara. Y Tijuana allá en el Estadio Caliente le hace los honores a los Rayados del Monterrey. La jornada completa, 12ª fecha del campeonato regular. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Después de su tormentosa salida de la organización de los Diablos Rojos del Toluca, el director técnico mexicano ha deambulado por la imaginaria de distintos equipos, pero sin poder materializar ningún nuevo contrato. Ignacio Ambriz ha sido designado como el nuevo entrenador de los Esmeraldas de León, escuadra con la que ya consiguió en su momento y en su oportunidad un título del balompié mexicano. Luego de la renuncia presentada por el argentino Eduardo Berizzo a la responsabilidad de conducir a los leoneses, los dirigentes han convocado al técnico mexicano, que ha comandado ya a diversos equipos. En estas condiciones, Ignacio Ambriz tomará un proyecto que hoy se mantiene en la irregularidad y que está sometido a presiones de índole financiero, tanto que ya se especula con la venta de esta franquicia. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con la actualización. ¿Cómo va a cerrar la pregunta encuesta de esta noche? ¿Triunfará Nacho Ambriz en esta segunda época con los Esmeraldas de León? El 38% dicen que sí, el 62% dicen que no, y tiene un partido muy complicado ante los Diablos Rojos del Toluca, hoy colocados en la cima de la clasificación general, y que hay que decirlo, está jugando muy bien el conjunto mexiquense, tanto en casa como visitante. En casa, ya vieron ustedes, ante el Monterrey le dieron un repaso, 6-2 y algunos opinan que le salió barato a los Rayados. Así es que, bueno, pues gracias a todas las personas que se tomaron la molestia de compartirnos su opinión. El 38% dicen que sí, conseguirá triunfar el técnico mexicano Nacho Ambriz. El 62% dicen que no. Vamos a corresponder, por supuesto, a sus saludos y les agradecemos de antemano que se tomen la molestia de comunicarse, de enviarnos sus comentarios, sus saludos. Siempre para nosotros, todos quienes colaboramos con el Bla 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 Deportivo, será tremendamente estimulante saber que están del otro lado de su aparato receptor y que se interesan por los temas que aquí les proponemos. David Elías Rodríguez, mi estimado David, un saludo. Mañana hablamos todo el baloncesto que quieras, toda la NBA, la LNBP, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, en fin. Luis Antonio Zurita también se comunicó, muchas gracias, saludos. Pepe Ramírez Mercado, un saludo desde luego. Brandy Pineda también entró en contacto, muchas gracias. Mi estimado Beto Ayala, como siempre, reportándose a la cita. Pedro Gómez, mi estimado Pedro, tenemos una cita pendiente, no me has confirmado lo de Alfredo Piña, ¿eh? Edgar Ponce también se comunicó, Steven Cortés también nos deja saludos y también se comunicó mi querido y estimado Félix Alberto Capilla, el titular de las actividades del deporte en la máxima casa de estudios de la entidad queretana, la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias a todos ellos por entrar en contacto con nosotros. Aurelio, se disputa en tu país el Campeonato Mundial para menores de 20 años de edad.
la sub-20, como le llamamos todos coloquialmente, algunos jugadores francamente muy llamativos, otros ya francamente con un perfil muy definido, otros propiamente hechos y derechos como jugadores profesionales. Aurelio Valenzuela. Y la verdad que me gustó, porque el rival no era fácil. Brasil siempre está ganando los torneos. Siempre es el favorito. Claro. Y te digo, lo vi bien manejado tácticamente. No especularon tampoco defendiendo atrás, porque Brasil es Brasil. Y te digo, tuvieron la posibilidad incluso de ganar el juego. Sí. Sí, eso es bueno. Primer partido, siempre los debuts, a veces el nerviosismo. Y eso va también para el equipo anfitrión, Aurelio, el equipo chileno que batalló para superar allí a Nueva Zelanda, y hablaron justamente de eso, que el debut los tenía muy presionados, Aurelio. Y que no le tienen confianza al técnico, lamentablemente, como es chileno, siempre lo... Anda pues. Córdoba es el apellido. Pero él dice, yo estoy trabajando en Fuerza Básica hace años, no soy aprendiz, he estado haciendo maestría en Europa. Pero bueno, ya sabemos que allá quieren más a los extranjeros que a los de casa, así que siempre lo cuestionan. Pero el colegio de entrenadores hace cursos, antes lo hacía una universidad, pero los entrenadores eran los que coordinaban todo ese tipo de acción. Entonces, siempre el manejo de los entrenadores influía mucho el colegio de entrenadores. Y no es fácil. Entonces, el cuestionamiento de que a lo mejor nos faltarán otras cosas, pero conocimiento, yo conozco a muchos de ellos. Sí. Entonces, están preparados, están capacitados. Es el hijo de don Lucho Álamo, Vaya, que ha sido campeón con la Universidad de Chile. Son instructores ellos. Sí, gente capacitada. Ya. Entonces, pero bueno, eso siempre lo hemos dicho, de que incluso acá el favoritismo siempre... No, Aurelio, aquí todo lo foráneo tiene preferencia, Aurelio, para terminar pronto. Además, entonces, Córdoba es un exjugador joven y le dieron incluso la posibilidad de dirigir los últimos partidos de la eliminatoria. De la eliminatoria, correcto, sí. Con Uruguay empató en casa, no fue tan malo. En todo caso, cuestionan un poco el debut de las rojitas chicas, pero quieranlo o no, es el debut, pero se ganó. Si el fútbol a veces, como dicen, hay que ganar en los debuts siempre. Así es, y más cuando eres el país anfitrión, ¿no? Pero México me gustó ante un rival que nunca va a ser fácil. Así es. Y en el empate... Ahora, se la juega así contra España, porque España al perder... Con Marruecos 2-0. No, y Marruecos muy bien, Los 2 goles que le hizo a España... Muy bien logrados. Exactamente. Muy bien, pues no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias. Vamos a estar pendientes. El miércoles juega Chile ante Japón y el conjunto tricolor enfrenta, como ya dijo Aurelio Valenzuela, al representativo de España. Gracias, Aurelio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Y saludo a la gente que... porque me dice, profe, tenemos 3 horas de diferencia ahora Chile con México. Para ustedes terminan a las 10 de la noche, pero nosotros acá terminamos a las 1 de la mañana. Pero saludos, siempre igual lo ven. Claro, muy bien. Gracias, Aurelio Valenzuela, gracias a las personas que se comunicaron con nosotros y sobre todo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.